Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad estoy impactado. La cantidad de gente que tenemos hoy, impresionante. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Gracias a Agustín Spachesi por la organización general de este acto y a todas las agrupaciones que han laburado, que se han puesto este evento al hombro. Gracias a ustedes hoy estamos todos acá. Gracias a Javier Milei también y a todo su equipo, Victoria, los asesores, la gente que está acá, porque han escogido Córdoba como una de las provincias clave para armar el Partido Nacional. Así que gracias a ellos también, por supuesto. Miren, a mí me toca hacer una suerte de introducción. Javier me ha pedido que hablara más o menos unos 20 minutos, pero no se preocupen, espero no aburrirlos. Javier lo que me pidió es que la charla que yo dé esté en algún punto vinculada con la suya. Ustedes saben que la charla de Javier se titula Crecimiento económico y mentiras políticas. Ustedes saben también que esto no es un mitin político más. Esto está pensado como un encuentro educativo, ¿sí? La idea es que de acá alguien se lleve cosas. No simplemente que vengamos a revolear el globito amarillo o que vengamos a cantar la canción de Néstor Kirchner o escuchar a Fito Páez pagado con nuestros impuestos. No. Acá de lo que se trata es de que esto sea un encuentro educativo y esto es algo inédito en la política argentina. Yo quiero abordar el problema de la mentira. Javier me dijo, yo voy a hablar sobre mentiras políticas y crecimiento económico. Trata de encauzar más o menos una introducción que sirva para la conferencia que va a venir a dar Javier en instantes. Entonces yo quiero hablar sobre la mentira. Quiero hablar sobre el papel de la mentira en el siglo XXI. En el año 2017, puntualmente hablando el 3 de abril del año 2017, la revista Time, ¿sí?, publicó una curiosa tapa negra con letras rojas que decía, en inglés por supuesto, yo se los digo en español, ¿ha muerto la verdad?, se preguntaba en la tapa de abril del año 2017 la revista Time. ¿Ha muerto la verdad? Claro, hacía rato venían hablando en todas partes sobre un nuevo término que se hizo rápidamente famoso, que fue el término de la posverdad. Tuvimos libros, artículos, conferencias, disertaciones sobre la época de la posverdad. Ha llegado la época de la posverdad. De hecho, la palabra del año del diccionario de Oxford del año 2016 fue precisamente posverdad. La palabra del año del diccionario de Oxford, del diccionario internacional de Oxford, fue posverdad. Pero ¿qué significa posverdad? Muchos dicen son los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos posverdaderos. ¿Qué significa el prefijo post? Post significa después de, lo que está después de algo. El régimen postindustrial es lo que está después del régimen industrial, por ejemplo. La posmodernidad es lo que viene después de la modernidad, por más que sea difícil de definir hoy por todos los filósofos y sociólogos en general. Lo post es lo que viene después. Por lo tanto, la pregunta por la posverdad es ¿qué viene después de la verdad? Muchos pueden pensar lo que viene después de la verdad es la mentira. La posverdad está caracterizada por un mundo donde la mentira se ha extendido por doquier, donde nos mienten los políticos, los medios de comunicación, las redes sociales, los referentes, nos mienten en todas partes y por eso
Estamos en la posverdad. Ahora, esa no es una buena interpretación, porque mentiras han habido siempre. El Estado, además de ser una maquinaria coercitiva, es una maquinaria mitómana. Los políticos, en la generalidad de los casos, son mitómanos profesionales y lo han sido siempre. No podemos, por lo tanto, caracterizar a la posverdad, que es nuestra época, como una época donde simplemente la mentira se ha extendido cuantitativamente hablando. No, la posverdad significa otra cosa. Significa que la ciudadanía ha sido sumergida en la indiferencia respecto de la verdad y de la mentira. Se nos ha mentido tanto, en tantos lugares y al mismo tiempo, que directamente nos olvidamos de la verdad. Nos olvidamos que la verdad era un valor. Por eso la indiferencia respecto de la diferencia entre la verdad y la mentira equivale a perder de vista la diferencia moral entre ser un mentiroso y decir la verdad. La época de la posverdad no es la simple extensión de la mentira. La época de la posverdad es que te mientan en la cara y que no reacciones, que te dé lo mismo. Te da lo mismo la verdad, te da lo mismo la mentira. Todo lo que tiene que preocuparte sos vos y tus emociones. Estamos viviendo en este momento una dictadura de la emoción. Fíjense que este relativismo, que Nietzsche lo explicaba con una frase maravillosa que es no hay hechos, solo interpretaciones, este relativismo respecto de la verdad y la mentira le viene como anillo al dedo a los zurdos, a los progres, al Estado y a los políticos en general. Voy a explicar eso. Ustedes piensan en los zurdos y en los progres. Tener a cuestas más de 100 millones de víctimas mortales y aún así decirse defensores de los derechos humanos. Tener a cuestas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en cada lugar donde han tenido una cuotita de poder, aunque sea. Miren lo que está pasando en Canadá en este momento. Tener a cuestas el aniquilamiento sistemático y generalizado de las libertades individuales por doquier, donde han obtenido el poder. Tener a cuestas el avasallamiento más nefasto contra el individuo. Por supuesto que a esa gente le va a venir bien que la ciudadanía no le importe la verdad, no le importe la mentira, porque lo que se impone finalmente es el relato. Piensen ustedes en el Estado. El Estado es una maquinaria de dominación que lo que le conviene es tener personas desinteresadas por la verdad y por la mentira. Tanto así que si ustedes se ponen a pensar en nuestro Estado, van a encontrar que hoy nuestro Estado llega al extremo de querer obligarnos a mentir. ¿No se acuerdan ustedes hace poquito que estaban tramitando un proyecto de ley para obligarnos a decir que había 30.000 desaparecidos en la Argentina en los 70? Cuando ni el Estado llegó nunca a esa conclusión cuantitativa. El Estado obligándote a ser un mentiroso. El Estado obligándote por ley a mentir. El Estado que tiene instituciones nefastas como INADI, una granja de zurdos, donde te prohíben, donde te monitorean para prohibirte decir, por ejemplo, que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Decís una verdad biológica y estás haciendo discurso de odio. Y te cae el INADI encima. De hecho, hace muy poco, en el año 2018, en Salta, un señor de 60 años dice: yo me quiero jubilar 5 años antes, me autopercibo mujer, engaño a la sociedad, total tengo un Estado posverdadero que está interesado en obligar a la ciudadanía a mentir. Y acá en Córdoba
tenemos el caso de un preso que dijo: ya no quiero estar más en la cárcel de hombres, a partir de hoy soy una mujer. Terminó en Bower, ¿sí?, en la celda de mujeres, y dejó embarazada a una presa. ¿Ustedes vieron a los medios de comunicación hacerse eco de eso? ¿Ustedes vieron a las feministas hacer sus manifestaciones? Estamos obligados hoy a ser mentirosos por el poder del Estado. Incluso en estados anglosajones hoy hay multas dinerarias para aquellos que no utilicen pronombres de género adecuados al lenguaje inclusive, ¿sí? Multas. Y en España, un juez de Madrid sale a prohibir la circulación de un autobús que había cometido el pecado de decir: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Solamente un par de ejemplos para que ustedes vean que en este mundo posverdadero el Estado es el primer mentiroso, que no solamente quiere hacerte cómplice de su mentira, sino que quiere que vos seas el mentiroso en primer lugar. Y piensen ustedes en la casta política. Al político le conviene tener gente que no se preocupe por la verdad y la mentira, porque cuando la gente no se preocupa por la verdad y la mentira, el político en campaña hoy puede decirte: ¿sabes qué? Yo quiero bajar impuestos, yo quiero más libertad para los privados, yo quiero menos gastos públicos, yo soy tan liberal como Javier Milei, pero yo tengo buenos modales, soy políticamente correcto. Y mucha gente va y vota esos chantas, ¿sí?, los vota, y después pasaron las elecciones y el chanta sabe que nadie le va a pasar factura. Agigantan al Estado, son cómplices del aumento de impuestos, no bajan el gasto público, son parte de la casta, pero engañan a la gente. ¿Por qué la engañan? Porque sabe que a la gente en general no le preocupa ser engañada. En un mundo posverdadero, donde la verdad y la mentira no tienen ninguna función, todos somos engañados y estamos contentos de serlo. Miren, para que haya mentira tiene que haber una verdad. Necesitamos un concepto fuerte de verdad. Aristóteles decía que la verdad se encuentra en la adecuación entre lo que se dice que es y lo que la cosa efectivamente es. Yo digo algo sobre una cosa y es verdad lo que yo digo sobre la cosa en la medida en que esa cosa sea lo que yo digo que es. En un mundo posverdadero, esa verdad como adecuación vuela en 1000 pedazos y yo puedo decir sobre la cosa aquello que la cosa no es y nadie me va a señalar como un mentiroso, porque a la gente la mentira sencillamente no le interesa. ¿Por qué? Porque ha aprendido a ser indiferente moralmente respecto de la verdad y la mentira. Por eso es que yo celebro que Javier no solamente plantee una revolución económica. Primero y principal, lo que él plantea es una revolución moral. Y en una revolución moral, la posverdad tiene que ser nuestro objetivo. Tenemos que pedir que la verdad sea un valor moral para la política. Algunos apuntes más y les juro ya, los dejo en paz y viene Javier. Miren, ¿saben qué es lo que más sufre la mentira? Lo que más sufre la mentira es el sistema democrático, ¿sí? ¿Por qué el sistema democrático sufre la mentira? ¿Por qué el sistema democrático es incompatible con la mentira? Pues porque la democracia moderna es representativa. ¿Qué significa que sea representativa? Bueno, que acordamos que es imposible que todos entremos, por ejemplo, en el Congreso, porque no cabemos, y por lo tanto seleccionamos representantes. ¿Qué significa representar? Significa hacer presente aquello que está ausente. El representante tiene la misión de trasladar la voluntad de sus votantes adentro del recinto, porque eso se llama representar. Cuando hay mentira, cuando la mentira es lo que domina la política y el político no es más que un mitómano profesional, esa correa de transmisión de voluntades que significa el mecanismo representativo se viene abajo. El político dice que va a hacer una cosa, después hace otra. ¿Y qué pasa con el ciudadano? El ciudadano queda desencantado con la política. La democracia no puede hacer pie donde el ciudadano no participa.
El ciudadano pasa a creer que todos los políticos son lo mismo, que no tiene ningún sentido informarse sobre la política porque no va a cambiarle la vida en absoluto y que tiene que tratar de llevar su vida privada como pueda, más o menos al margen del lío público. Esa indiferencia, los griegos, los antiguos griegos, la llamaban idiotismo. El idiota griego era aquel que podía participar en política pero decidía no hacerlo. Decidía mirarse el ombligo, ensimismarse y llevar su vida al margen de la sociedad. ¿Por qué era un idiota? Porque no se daba cuenta que sus conciudadanos estaban planificando su propio futuro. Porque él no participaba en los asuntos comunes, por eso lo llamaban idiota. El Estado nos ha vuelto a muchos idiotas. Hay muchos ciudadanos que no tienen ninguna participación y que han sido reducidos al idiotismo. Hannah Arendt reconoce en la civilización griega que la libertad se realiza en la participación, porque participando controlamos a los controladores, podríamos decir hoy. Participando les ponemos límites, le ponemos frenos, pero hoy no tenemos ciudadanos en general, tenemos hombres masificados, como decía Ortega y Gasset. El hombre más es el que no se informa, es el que no se educa, es el que no le interesa, que goza de los avances de la civilización industrial y capitalista, pero no tiene idea de dónde viene todo eso y por lo tanto está dispuesto a que se lo tiren abajo. Ese es el hombre masa que se ha creado como buen rehén del Estado y sus políticos. Ese es el hombre masa que nosotros tenemos que desmasificar. Y para eso son estos eventos, para transmitir conocimiento, ideas y no meros globos amarillos y cancioncitas de Fito Páez. Un liberal clásico de principios del siglo XIX, que fue Benjamin Constant, se dio cuenta que había dos grandes conceptos de libertad en la sociedad moderna. Estaba el concepto de los antiguos y el concepto de los modernos. El concepto de los antiguos, ya se los comenté, era la libertad como participación. Yo soy libre cuando puedo participar en la política. El concepto de los modernos es soy libre en la medida en que tengo una esfera de autonomía. ¿Qué significa autonomía? Darme a mí mismo mis propias normas. Generalmente el liberalismo ha abrazado esta última definición, la libertad como autonomía. Hoy es imposible sostener la libertad simplemente entendiéndola como autonomía, porque mientras pensamos que nosotros somos autónomos, tenemos a políticos nefastos dirigiendo nuestras vidas. Por eso es que es necesario comprometerse con la política para no terminar siendo el idiota del cual hablaban los griegos o el hombre masa del cual hablaba Ortega y Gasset. Miren una cosa. En América Latina el contexto está muy complicado. Estamos viviendo la segunda oleada del socialismo del siglo XXI, justo cuando se despierta este fenómeno en Argentina. Ya voy cerrando. Miren lo que pasó en Chile. El sistema económico más exitoso de toda América Latina, hecho pedazos. ¿Por qué hecho pedazos? ¿Por una crisis económica? No. Por una revolución cultural y política de las izquierdas. Convención constituyente, un comunista radical como Boric al poder, votado por los chicos bien de las clases medias altas y altas de las metrópolis, de Santiago fundamentalmente. Por eso Javier da en la tecla cuando dice esto no se trata solamente de venir a mostrar gráficos, de mostrar que el libre mercado funciona. No se trata de hablar solamente del bolsillo, se trata de hacer una revolución moral. Porque no importa, en definitiva, que tu sistema tenga éxito o no, si no conquistaste la cultura. Eso se llama batalla cultural y eso es precisamente lo que hay que dar y todos lo tenemos que dar. Miren, no hay excusas acá. La batalla cultural y política se tiene que dar desde las redes, desde la familia, desde las iglesias, desde la escuela, desde las universidades, desde los medios.
hay que utilizar todo ámbito de influencia que tengamos para hacer una revolución cultural en la República Argentina. Fíjense lo que es el contexto en el que estamos insertos. López Obrador, un socialista energúmeno en México. Boric, Chile. Perú, ganó un maoísta como Pedro Castillo. Colombia, Petro, un comunista radical, viene encabezando las encuestas. La segunda oleada del socialismo del siglo XXI se viene muy fuerte. Los Kirchner volvieron a la Argentina y Evo Morales, después del fraude colosal y flagrante que cometió en Bolivia, retornó al poder con la ayuda de Alberto Fernández. Ahora bien, lo que nos repitieron en los últimos años era que la izquierda podía ser enfrentada por el centro, que el centro podía gestionar las desmesuras de la izquierda, que había que apostar por Juntos por el Cambio para vencer al kirchnerismo. ¿Qué pasó? Volvieron. Que había que apostar por el piñerismo en Chile. ¿Qué pasó? Convención constituyente, victoria de Boric. Que había que apostar por los más moderaditos y políticamente correctos del centro peruano. ¿Sí? Se pasaron 3 presidentes en una semana. ¿Qué pasó? Castillo. Que había que apostar por los moderaditos del centro en México. ¿Quién ganó? López Obrador. El centro no es la solución. No es la solución. Si les vendieron que por centro, así lavadito, buenito, políticamente correcto, eso era la solución, tienen a la vista el desastre de América Latina para darse cuenta que acá falta algo nuevo, y eso nuevo se está gestando en este mismo momento en Córdoba acá. Yo quiero cerrar con una sola cosa. Cierro. La verdad es importante. Hacer una revolución moral en la Argentina como la que quiere hacer Javier Milei implica rescatar un sentido fuerte de la verdad. Y si alguien molesta y ofende la verdad, lo siento mucho. No nos debemos a los mentirosos. Los repudiamos. Les tenemos que hacer pagar por sus mentiras. Esa es la revolución moral que tiene que venir en la Argentina. Por eso, la conferencia de Javier, que me sigue ahora, ¿sí?, se titula Crecimiento Económico y Mentiras Políticas. Yo quiero que la escuchen con algo de lo que he hablado recién en mente. Como tantos conocidos no les interesa informarse, no les interesa cuando les mienten, no les interesa de que se les rían en la cara. Tengan ustedes, cuando escuchen las mentiras políticas en la conferencia que sigue, tengan en mente eso, cómo la posverdad ha reventado la cabeza de la gente y cómo nosotros tenemos un deber histórico en revertir eso. Yo ya me callo la boca y le voy a dar la bienvenida a mi amigo Javier Milei, a quien le agradezco además que me haya escogido para poder introducir con estas palabras. Javier Milei es el responsable de que en la Argentina se hayan levantado millones de leones para revolucionar este país en favor de las ideas de la vida, de la propiedad y de la libertad. Javier Milei es el primer diputado libertario de la historia de Hispanoamérica, por lo menos. Es decir, acá tenemos una persona que ha hecho historia. Así que, bienvenido Javier a Córdoba.